momento en el que podemos unir o compartir lo que es la anatomía con la clínica. Entonces, antes de empezar con la parte tediosa, quisiera empezar con un breve caso clínico para empezar a pintarnos un poco de este caso. El primer caso se trata de un paciente de 38 años de edad. Es joven, no tiene ningún antecedente de importancia y él inicia su patología después de hacer ejercicio caracterizado por dolor en la región del cuello y en algunas ocasiones empezaba con irradiaciones a miembro torácico del lado izquierdo. Específicamente, el paciente lo refería como en el primero y segundo dedo, parte del hombro, que nosotros sabemos que es el dermatoma entre C5 y C6. Durante la exploración física, los reflejos, la fuerza, no hay ninguna alteración evidente en este momento. Entonces, todos ustedes, doctores, puede ser cualquier conocido de su familia, la amiga de su mamá, sus tíos. Y aquí les pregunto yo, ¿cómo abordan a este paciente? Esta es la imagen de nuestro paciente, esa es la clínica más o menos de los dermatomos, ¿no? Sabemos que es C5, C6 el que está afectado, ¿y qué es lo que tenemos que saber? ¿Alguno de ustedes, al ser un paciente de 38 años, detecta o les comenté algún antecedente de importancia? ¿Alguien que quiera comentar? Digo, ahí está la respuesta, ¿no? No hay ningún antecedente que podamos tolerar o decir que es francamente algo ligado que nos pudiera estar esto más que el ejercicio, ¿no? ¿Qué es la parte que le duele o qué es lo que le está pasando a este paciente? ¿Tiene un poco de dolor? ¿Tiene parestesias características en el miembro torácico izquierdo? Sabemos ya los dermatomas, ¿no? Tenemos una alteración, por ende, entonces una alteración sensitiva más que motora. ¿Dónde, con estos datos, dónde puedo yo localizar la lesión, doctores? ¿Es a nivel de la raíz o es a nivel de la médula? A ver, el primero que tengo aquí es Miguel Adame. ¿Qué me podrías decir tú? ¿No? Por el chat te están respondiendo. Ah, perdón, déjame. Ah, perfecto. Exactamente. Son las raíces. ¿Por qué dirías tú que son las raíces? Podría ser porque la afección aparte es a nivel del sistema nervioso periférico. Muy bien, tanto Miguel como tú, Hassel, estamos hablando de que hay una afección a nivel del sistema nervioso periférico. Muy bien dijiste, Miguel, es unilateral. Entonces, con esto, nosotros ya tenemos una integración diagnóstica entre la clínica y la imagen que tenemos. Con esto, podemos nosotros integrar un síndrome. Y todavía no hemos tenido más que estos datos, y este es un síndrome radiculopático, es decir, que está localizado en las raíces a nivel cervical. Sabemos que por topografía está entre C5 y C6. ¿Y cuál es la etiología? ¿O cuál creen que sea la etiología? Es un paciente joven. Generalmente, si tenemos el antecedente de que es un paciente que estaba haciendo ejercicio, lo más probable es que efectivamente, Miguel, sea de una etiología traumática. Entonces, nosotros con este caso, que es el caso que nos va a llegar o les va a llegar a ustedes al departamento de urgencias práctica cada semana, tenemos que empezar a discernir entre lo que es medular, lo que es radicular, lo que es sistema nervioso periférico y sistema nervioso central. Y ahí es donde nosotros le pedimos a este paciente una resonancia magnética y ahí vemos perfectamente que tenemos una protrusión del disco cervical entre la quinta y la sexta vértebra cervicales, protruyendo y haciendo un contacto aparentemente a nivel medular, pero si hacemos un corte axial es más a nivel radicular lo que está involucrado. Entonces, las causas de esta sintomatología que tiene el paciente puede ser por contractura muscular, ¿sí? Puede ser, en este caso, un síndrome medular, sí, en etapas tempranas, y eso es justo lo que vamos a ver un poquito más adelante.
Puede ser también una radiculopatía por desgaste, por trauma, por enfermedades desmielizantes. Puede ser trauma y todas las combinaciones de lo anteriormente que les acabo de mencionar. Entonces, ahora sí, entrando en la parte tediosa de la anatomía medular, recordemos que es una extensión del sistema nervioso central, ¿no? Que va prácticamente desde el foramen magno hasta el nivel de L1, L2. En algunos pacientes llega a ser de T12 a L1, va variando dependiendo de la literatura. Tiene una escasa longitud de apenas 50 centímetros, ¿no? Comparada con la longitud de la columna vertebral que llega a ser hasta 80 centímetros. Y en el diámetro medular, que es hasta 1 a 1.5 centímetros, van contenidos todos los tractos ascendentes y descendentes y la estructuración y organización de la materia en sustancia gris para la adecuada transmisión de señales cerebrales y espinales. Como todo en el sistema nervioso central, específicamente, va a estar cubierto por las 3 capas, al igual que el cerebro. De interno a externo tenemos la pía madre, tenemos aracnoides y tenemos la más externa, la dura madre. A diferencia de lo que nosotros conocemos a nivel cerebral como el mapa de Brodmann y todas las áreas específicas, la médula también tiene una segmentación. Son aproximadamente 31 segmentos medulares los que nos dan lugar a 31 pares de nervios raquídeos. No es lo mismo el segmento medular que el nervio raquídeo. Es muy importante que recordemos esto. ¿Cómo va a estar dispuesta la médula espinal? Si nosotros agarramos en un corte transversal, vamos a ver que efectivamente la dura madre, bueno, la médula está cubierta por la dura madre, con el espacio subaracnoideo, que al igual que en el cerebro, vamos a tener la circulación del líquido cefalorraquídeo y vamos a estar ahí, y vamos a encontrar ahí la irrigación tanto arterial como venosa, y finalmente la pía madre que reviste la capa más, o digamos la superficie más externa de la médula. En un corte macroscópico vamos a tener esto que encontramos en la imagen de su lado izquierdo. Tenemos la médula, que la médula va a tener los componentes o las raíces dorsales de manera bilateral, donde van a entrar en un surco posterior, que es el surco intermedio posterior, con la finalidad de llegar a la parte de la sustancia gris para la interpretación de estos estímulos sensitivos. De la misma forma que tenemos estas raíces dorsales, también tenemos unas raíces ventrales, que son las raíces motoras caracterizadas o que su origen lo tienen en las astas anteriores. Entonces, cuando abrimos la dura madre, vamos a encontrar varias estructuras que identificamos que son ajenas a la propia médula, que son los ligamentos dentados, que los ligamentos dentados son pliegues de la pía madre que le van a dar el sostén a la médula para que no ande bailando durante, bueno, en todo el conducto medular. Vamos a encontrar las venas y las arterias, tanto de drenaje posterior como anterior, y los neuroforámenes, que es por donde ya van a salir las raíces hacia el ganglio y propiamente a la inervación periférica. En los cortes transversales vamos a encontrar la famosa y descrita imagen en H. La parte central o centro medular es la parte de la sustancia gris, rodeada de sustancia blanca. Y aquí es donde tenemos que tener mucha imaginación, porque es lo que vamos a nosotros a dividir en los tractos ascendentes, descendentes, las astas posteriores, ¿no?, las laterales y las anteriores, ¿no? De tal forma que nosotros, una vez que ya empezamos a analizar macroscópicamente la médula, vamos a ver que tiene 2 principales ensanchamientos: el ensanchamiento cervical y el lumbar. ¿Por qué creen que sea esto? ¿Qué es lo que más importa o por qué tenemos estos ensanchamientos a nivel cervical y a nivel lumbar? Anatómicamente. ¿Alguien? Nacen los plexos, exactamente, los nervios de las extremidades. Efectivamente, vamos a tener el origen al nervio, lo que es el plexo braquial y el plexo lumbosacro. Pero más que por estos plexos, sobre todo por la complejidad de la inervación de todos los movimientos que nosotros necesitamos hacer para las extremidades. No es lo mismo los movimientos finos de las manos en un pianista, en un violinista, en un chelista, en un taquimecanógrafo, en un cirujano, ¿no?, que la inervación torácica. O lo mismo a nivel lumbar para la cuestión de las piernas, en los futbolistas, los acróbatas. O sea, son movimientos ya muy controlados, muy finos, donde se necesita una mayor concentración neuronal para poder llevar a cabo cada uno de estos movimientos.
Les platicaba hace rato que no es lo mismo el segmento cervical que las raíces nerviosas. El segmento cervical en la parte, digamos, en la columna cervical, van directamente relacionados el segmento medular con el cuerpo vertebral. Conforme vamos bajando en la longitud de la columna vertebral, se van desfasando estos segmentos. Es decir, a nivel torácico, entre TT1 y T6 aproximadamente, vamos a tener una diferencia de 1 a 2 niveles vertebrales. Es decir, si yo tengo un segmento medular a nivel de T1, el nervio va a estar saliendo aproximadamente a nivel de T3. Entonces recuerden que esta diferencia de la longitud entre la médula y la columna vertebral es lo que nos va a dar estos segmentos. Van a ser mucho más evidentes a nivel del ensanchamiento lumbar. ¿Por qué? Porque el ensanchamiento lumbar, recordemos que el cono medular de la médula llega hasta L2. Toda la concentración del segmento medular de L1, L2, L3, L4, L5 empieza en la octava vértebra torácica. Entonces ahí es donde muchos empiezan y muchos médicos ya egresados se llegan a confundir entre un síndrome medular cuando tenemos una afección lumbar y una radiculopatía a nivel medular, ¿no? Entonces, si yo tengo un segmento lumbosacro de L2, la localización anatómica o estructural sería a nivel de T12. Entonces, sí vean esa diferencia. Aquí les puse un cuadro más o menos de cómo podemos nosotros caracterizarlos, ¿no? Vemos de C1 a C3, de C4 a C7 y más o menos los niveles a nivel vertebral que se les va aumentando, ¿no? A grandes rasgos, el ensanchamiento cervical va desde C5 a T1. Recuerden que esta es muy importante reconocerlo, porque si tenemos una lesión a nivel de C5 por debajo, podemos tener alguna afección a nivel diafragmática o problemas respiratorios, por el nervio frénico, el origen de todo de los núcleos respiratorios, y a nivel lumbar vamos a tener que va desde L3 a S2 en cuanto a los segmentos medulares. Y esta es la imagen que todos los libros de anatomía y todo el mundo la tiene que tener muy presente, ¿no? Si hacemos el corte transverso, les repito, la famosísima H en la columna, bueno, de la médula espinal, va a estar rodeada esta H, que es la sustancia gris, de sustancia blanca. Y esta sustancia blanca la podemos dividir en 3 grandes grupos, tomando en cuenta la hemimédula. Es decir, si yo agarro la mitad de la médula, tengo una columna posterior, una columna lateral y una columna anterior. Específicamente en las columnas posteriores, en la sustancia blanca, en las columnas posteriores, viajan los cordones posteriores. Las únicas 2 que son mixtas son las columnas laterales y las columnas anteriores, que llegan a tener componentes tanto ascendentes o de tractos ascendentes como de tractos descendentes, ¿no? A grandes rasgos podemos dividir la columna en derecha, bueno, la columna, la médula, en derecha e izquierda y anterior y posterior, ¿no? Si dividimos en anterior y posterior o dorsal y ventral, la porción dorsal característicamente lleva las porciones sensitivas. Recordemos que los cordones laterales llegan a tener un componente mixto, pero a grandes rasgos es la parte posterior medular es predominantemente sensitiva. La parte medular anterior es predominantemente motora. Entonces, y aquí es donde nosotros tenemos que empezar a considerarlo para tomar en cuenta y integrar todos nuestros tipos de síndromes, ¿no? Porque rara vez vamos a encontrar un síndrome meramente puro, vamos a tener alguna combinación de todos por la complejidad de la estructura anatómica. Sin embargo, es haciendo una adecuada anamnesis, una adecuada exploración, vamos a poder identificar perfectamente la localización y en base a la localización, la probable etiología de lo que le está pasando a nuestros pacientes. Les decía, la parte posterior, que es predominantemente sensitivo, vamos a tener la mayor concentración de tractos ascendentes. Es decir, los tractos ascendentes son los que van a llevar todas las estructuras o toda la información sensitiva, dolorosa, vibratoria, temperatura, al cerebro para saber y darle la interpretación adecuada a este tipo de estímulos. Los tractos descendentes van a ser córtico-espinales, y no estoy hablando ahorita del AS o del tracto córtico-espinal, sino es decir, la señal cortical a espinal, que es prácticamente la respuesta motora. Y esto, las principales vías, es la vía piramidal, ¿no? Que vamos a ver un poquito más de ella en la división más adelante. Los cordones después se van a dividir en fascículos, ¿no? Vamos a tener los cordones posteriores,
que son fascículos gracilis, ¿no? Y fascículos cuneatus. Estos son a nivel posterior y son los que van a llevar la propiocepción consciente, ¿no? ¿Alguien me puede decir cuál es cuál? ¿O qué se encarga el fascículo gracilis y el cuneatus? Gracilis, extremidades inferiores, muy bien, Miguel. Y cuneatus, superiores o cervicales, ¿no? Para algunos que todavía no están muy familiarizados, y recuerden que en medicina siempre es muy interesante o muy práctico hacer las mnemotecnias. Acuérdense que la C es de cervical, entonces fascículo cuneato es la sensibilidad de extremidades cervicales, extremidades superiores, y gracilis son las extremidades inferiores. Yo, Ernesto, les comento que yo me lo aprendí como G de gol. El gol se mete prácticamente con las piernas, no con las manos, ¿no? Entonces, esto les puede ser de gran utilidad para cuestiones en un futuro, esperemos no muy lejano. Si nos vamos a la parte de los cordones laterales, vamos a tener también algunos tractos ascendentes y descendentes, ¿no? Los tractos ascendentes, vamos a tener el espino cerebeloso, ¿no? Que es el dorsal, y como le dice su nombre, de la espina al cerebelo. ¿Qué creen que lleve? ¿Cuál es la función cerebelosa? Equilibrio. Equilibrio, corrección de movimientos o desbalance, ¿no? Entonces, cuando nosotros necesitamos hacer un movimiento muy rápido, entonces este fascículo es el que nos va a permitir identificar si yo me estoy cayendo hacia la izquierda, tengo que compensar hacia el lado derecho, esa información que tengo que interpretar para corregir ese desbalance. Vamos a tener el tracto espinotalámico, espino reticular, espino mesencefálico, ¿no? El espinotalámico, si sabemos que el tálamo es el principal relevo doloroso, el espinotalámico, ¿qué sensibilidad o qué información nos va a dar? Las respuestas que nosotros vamos a tener ante estímulos álgicos, dolor y temperatura, exactamente. Entonces, si se fijan, es cuestión simplemente de andar entendiendo la anatomía, las nomenclaturas, con la facilidad de entender por dónde viene. Hay unos tractos que se decusan, hay otros que son ipsilaterales, después se decusan a un nivel mucho más dorsal, etc., ¿no? Por otra parte, y del lado izquierdo de la imagen, tenemos los tractos descendentes, ¿no? Tenemos el córtico espinal lateral, sabemos que es córtico espinal, si es lateral, entonces vamos a tener una función motora, ¿no? Vamos a tener el tecto espinal, que viene a partir del tectum mesencefálico a la espina, el vestíbulo espinal, que va con la audición y la transmisión de estímulos, continuo, medular, etc. Entonces, todo esto nosotros lo tenemos que considerar a la hora de hacer nuestra exploración física. Hay un segmento en la médula que va específicamente, que son los cordones laterales o las astas laterales, que es a nivel torácico, ¿no? Estas astas laterales son las que nos van a permitir llevar información autonómica a nivel torácico y abdominal, que generalmente, pues cuando tenemos un traumatismo o una sección medular completa, vamos a tener alteraciones gastrointestinales por esta misma afección, ¿no? Y aún más, si nos especificamos y analizamos, cada uno de estos tractos tienen una topografía. Y aquí es donde nosotros tenemos que pensar como si fuera una gran avenida automovilística, la médula espinal. Si nosotros tenemos que los tractos ascendentes, ¿no?, van de distal a proximal o de caudocraneal, vamos a tener que lo más lejano, o sea, lo que tiene que estar una carretera libre, es decir, el carril de alta, tiene que ser lo que más lejos va a llegar. Entonces, es decir, lo que va desde los pies hasta el cerebro. Entonces, la porción sacra y lumbar van a ser de localización medial en la médula, en el sistema o en los cordones posteriores. Vemos, conforme vamos ascendiendo en la estructura anatómica, vemos que tenemos los componentes torácicos, y lo último es lo cervical, es decir, lo que más corto, lo que más rápido vamos a tener que hacer el relevo sería a nivel cervical. Cuando vamos buscando a los haces espinotalámicos, tenemos una representación contralateral, o más bien a la inversa.
Lo más lateral es a nivel sacro y lo más medial es a nivel cervical. Con respecto al estímulo motor, es igual, lo más medial es cervical, lo más lateral es sacro, y en cuanto a la organización de las fibras musculares flexoras, extensoras, proximales o distales, tenemos prácticamente que en el asta anterior lo flexor es posterior, lo extensor es anterior, lateral es distal y proximal es medial, ¿no? Entonces nosotros sabemos que si tenemos una afección que abarca la porción anterior de la médula y vamos a tener el cuerno anterior o el asta anterior medular, los músculos, la función motora es la que va a estar afectada tanto proximal como distal, ¿no? Y lo que todo el mundo le tiene terror, la laminación o las famosas láminas de Rexel, si es lámina 1, lámina 2, lámina 5, 7, 10, etc. Lo que a mí más me interesa en la plática de hoy es que se lleven que las láminas posteriores, es decir, de la lámina 1 a la lámina 5, son sensitivas, son propioceptivas. La lámina 9 es principalmente motora. La lámina 10 es sostén para la neuroglía, y la lámina 7, ¿no? También vamos a tener los núcleos intermedio laterales para las funciones medulares, ¿no? Recordemos, y me voy a regresar una imagen, perdón, que a nivel central medular tenemos el conducto centromedular. Por aquí hay cierta circulación de líquido cefalorraquídeo y está revestida de epéndimo. Entonces, con estas dos consideraciones nosotros sabemos que al tener unas células ependimarias a ese nivel, al tener una circulación de líquido cefalorraquídeo a ese nivel, aunque sea mínima, podemos tener complicaciones o etiologías similares que a nivel craneal, ¿no? Ejemplos, ependimoma, ¿no? Lo que nosotros conocemos a nivel cerebral como hidrocefalia, aquí se conoce como siringomielia. Si tenemos axones, tenemos probabilidad de tener unas enfermedades tales como los gliomas, astrocitomas. Si tenemos estructuras mielínicas, tenemos gran probabilidad de tener afección de estructuras desmielinizantes, ¿no? Entonces, todo eso lo tenemos que integrar para estudiar los síndromes medulares. Con respecto a la irrigación, tenemos que considerar dos cosas principalmente, que tenemos una irrigación anterior y una irrigación posterior. La irrigación anterior va a ser principalmente dada por la arteria medular anterior, cuyo origen va a ser a través de las arterias radiculares, a nivel toracolumbar por la famosísima arteria de Adams-Kivix, y a nivel posterior vamos a tener dos arterias que van a irrigar las astas posteriores medulares y van a ser derivadas a nivel cervical de las arterias vertebrales, ¿no? Ramitas de las arterias vertebrales y también de las arterias radiculares posteriores. Esta arteria, sobre todo la espinal anterior, va a ser la encargada de dar la irrigación de los 2/3 anteriores de la médula. A diferencia de que a pesar de que son dos arterias, las arterias medulares posteriores únicamente se encargan del tercio posterior, ¿no? Entonces nosotros con esto sabemos que si tenemos alguna afección o algún compromiso medular, vertebral o vascular durante una cirugía, si tenemos la afección anterior, y puede ser catastrófico el resultado para los pacientes. Con esto, con esta anatomía, con este repaso de dónde está localizado, qué tracto, cuáles son las estructuras, entonces ahora sí ya tenemos nosotros la capacidad de aproximarnos a los pacientes, de decir qué es lo que le está pasando a mi paciente que está llegando con un problema espinal. Dejemos de hablar de un síndrome medular y todo, sino un problema espinal. Entonces, ¿cómo sabemos qué es lo que está pasando? Primero, como en toda medicina, la historia clínica del paciente. ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿No? ¿Qué edad tiene? ¿No? Si es un paciente de 80 años, no podría yo pensar en un tumor primario. Claro, que lo puede tener, sí, pero no es la principal causa, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas que ha tenido el paciente y cuál es la temporalidad en la que ha sido sucediendo todo esto? ¿No? No es lo mismo si yo tengo un problema que ha surgido en los últimos 5 años a que se sucedió hace 24 horas, ¿no? ¿Qué síntomas o signos encuentro? Si tiene un síndrome de motoneurona superior o motoneurona inferior. Si el paciente tiene o no control de esfínteres. ¿Cómo está la marcha de este paciente? Y si ya viene con una hemi o cuadriparesia.
Y aquí regresamos un poquito al primer caso que les comentaba. ¿Alguno de estos síntomas identificaron en mi paciente? Prácticamente la afección que tenía el paciente era sensitiva. Y aquí es donde nosotros, y sobre todo en la temporalidad, es muy importante porque esto nos va a permitir entonces ya tener de nuestro mundo diagnóstico, de nuestras opciones diagnósticas, ir haciendo mucho más específicos. Entonces, si tenemos una temporalidad o un evento agudo, ¿no? Lo más frecuente es que sea trauma o de origen vascular. Recuerden que las arterias, como los infartos cerebrales y cardíacos, son súbitos. O la otra es que tengamos el antecedente de un trauma. Si es algo que ha sido subagudo, es decir, lleva una semana, 2 semanas, pensemos en algo desmielinizante, ¿no? Las enfermedades desmielinizantes se presentan en días, ¿no? O que tengamos una lesión ocupativa que tenga un desarrollo rápido. ¿Cuáles serían? Sangrados, infecciones, ¿no? Algún tipo de colección, aunque no hubiéramos tenido, etc. Y si es algo crónico, pensar ya de una manera mucho más específica, alguna enfermedad degenerativa, cambios en la estructura, ¿no? Alguna herniación, etcétera, que tengamos algo hereditario, ¿no? O una enfermedad primaria o algún tumor que tenga algún grado o algún tipo de metástasis a nivel medular. Hasta aquí tenemos alguna duda. ¿No? Bueno, No, perfecto. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que vamos a tener nosotros a nivel medular? Todas y ninguna. Es decir, un dolor puede ser un síndrome medular, sí. Pero si nosotros escuchamos un galope, nosotros no pensamos en cebras, pensamos en caballos. Entonces tenemos que ser muy juiciosos y minuciosos con lo que estamos haciendo y cómo lo estamos abordando, ¿no? Una etiología desmielinizante va a variar mucho de una vascular, pero una desmielinizante puede ir muy de la mano con una tumoral. Entonces ahí es donde tenemos que nosotros hacer ese criterio fino, ¿no? Ese criterio fino para poder distinguir entre una y otra, porque sobre todo es el pronóstico que tiene el paciente. Cuando nosotros llegamos a tener una manifestación clásica de los síndromes medulares que ustedes ya leyeron con los artículos que se les enviaron, ya es muy tarde para el paciente. Quiere decir que ya algo pasó, que ya tenemos un déficit y que esto ya progresó de una manera importante. Entonces tenemos que nosotros, digamos, anteponernos o sobre todo sospechar lo peor que le puede pasar para nosotros pedir de una manera pronta cualquier estudio diagnóstico para dar un mejor pronóstico a los pacientes. Aquí Miguel, Jesús, preguntabas, sí puedes suponer diferentes cosas, sí te puedes confundir, pero aquí por eso es donde tienes que hacer mucho hincapié en todo el antecedente. ¿Me escuchan ahí?
Sí, ahí lo escuchamos perfecto. Perfecto. Ok. No sé qué pasó, una disculpa, se desconectó. Ahorita continuamos. Ok. ¿Estamos todos? Sí. Entonces, sabiendo y nosotros haciendo una adecuada interrogación, una adecuada exploración, podemos nosotros identificar qué segmento medular está afectado, qué área medular está afectado y cuál es la clínica que tiene el paciente. Entonces, si yo ya sé que un paciente viene cuadriparético, no me voy a ir a buscar una patología a nivel lumbar. Yo ya sé que la patología está a nivel cervical y viceversa. Si yo tengo una alteración a nivel de miembros inferiores, la patología va a estar localizada a nivel tóraco-lumbar y no tengo por qué ir a buscar más arriba, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que aplicar toda la anatomía, ¿no? Las manifestaciones clínicas más frecuentes de los síndromes medulares son similares a la de cualquier otra patología muscular y por eso les puse eso en el primer caso. Puede ser una contractura muscular, puede ser una radiculopatía, puede ser una enfermedad desmineralizante. Muchas cursan con dolor, muchas cursan con debilidad, muchas cursan con contracturas musculares. Recuerden, los ojos no van a ver lo que la mente no sabe. Entonces necesitamos sospechar de todas las estructuras, de la mayoría de las patologías y específicamente en pacientes jóvenes, si llegamos a tener una mujer joven con una monoparesia, lo más probable es que sea algo traumático por frecuencia. Pero al tratarse de una mujer joven, también tenemos la probabilidad de que se trate de algo desmineralizante. Entonces no nos vamos a quedar nada más con una contractura muscular. Tenemos la obligación de ir a buscar más a fondo a ver qué es lo que está pasando. ¿Cómo vamos a clasificar nosotros la localización, ¿no? O digamos, a estos síndromes medulares por sus diferentes circunstancias? Uno va a ser con respecto a la localización con respecto a la médula. Es decir, vamos a tener una localización intramedular, puede ser intradural, pero extramedular, es decir, que esté dentro del conducto raquídeo, dentro de la dura, pero nada más comprima a la médula. Y tenemos situaciones que sean extradurales, ¿no? Es decir, que el hueso esté comprimiendo o que algo que está entre el hueso y la dura madre está afectando a nuestras estructuras neurales y tenemos una manifestación clínica. Con respecto a los segmentos vertebrales, es decir, con respecto a la columna, vamos a poder decir si está localizado a nivel cervical, torácico o lumbar. Y con respecto a la etiología de las diferentes patologías, vamos a tener origen autoinmune, origen tumoral, origen traumático, infeccioso y en la mayoría de los casos, el degenerativo, que toda persona después de los 25 años tiene la tendencia a tener una degeneración vertebral por el simple hecho del desgaste normal de todo ser humano. ¿Cuáles van a ser las características que nos van a orientar a que sean, o que cualquier síntoma o signo que tenga un paciente sea característico de la columna o característico de la médula? Para que sea específicamente medular, tenemos que tener principalmente estos signos, es decir, tenemos una pérdida suspendida de la sensibilidad, un nivel identificado, un nivel sensitivo a nivel en el tronco, es decir, un nivel medular. Que tengamos algún hallazgo o algún signo que nos indique que tenemos algún factor, un signo de fibras cruzadas a nivel medular, es decir, disociación termoalgésica o una parálisis flácida contra una pérdida de la vibración. Entonces, cosas que nosotros sabemos por dónde van las estructuras, por el tipo de sensibilidad o función motora, que tengamos esas compartidas, ¿no? Que tengamos una tractografía aislada, ¿no? Que nos diga, ¿sabes qué? Efectivamente, este tiene un síndrome medular anterior puro, porque no tenemos movilidad, pero sí tenemos percepción de la sensibilidad, ¿no? Cosas que nosotros podemos identificar directamente con la estructura anatómica y la patología, eso es altamente sensible o altamente específico, perdón, para que se trate de una patología medular. A diferencia de lo que platicábamos al inicio de la plática, que tengamos una monoparesia de un solo brazo, que tengamos una alteración en pares craneales, que estamos hablando mucho más arriba, a excepción del quinto. Recuerden que podemos tener un síndrome de Horner y demás, o una afección cervical, ¿no? Que tengamos un síntoma, un síndrome puro de motoneurona inferior, que tengamos paratonías, que tengamos disartrias, disfagias, ¿no? Que tengamos debilidad pero con sensibilidad normal, específicamente solo en una parte del cuerpo,
¿no? Las cosas que más nos van a orientar a que se trate de algo medular es que sean bilaterales, que sean hemicorporales, es decir, que tengamos también alteración miembros superiores, miembros inferiores, y tengamos alguna respuesta o algún déficit autonómico. De ahí en fuera, vean el cuadro de la derecha. El dolor, la debilidad, disfunciones autonómicas, pérdidas sensitivas, todo puede ser para los síndromes medulares. O sea, no son específicas estas sintomatologías para decir si un paciente viene con dolor, es que es un paciente que tiene un síndrome medular. Tenemos que ir a buscar algo mucho más allá, ser mucho más incisivos, ser mucho más cautelosos con nuestra investigación sobre qué es lo que tiene el paciente. ¿Cómo lo abordaríamos o cómo tenemos que abordar a nuestro paciente ya que viene con nosotros? Repito, aunque suene muy tedioso, la historia clínica del paciente. No es lo mismo que venga una paciente con un dolor lumbar después de una clase de yoga, a que venga una señora de 80 años con antecedente de un cáncer con un dolor lumbar. Los dos son dolores lumbares, pero las dos etiologías son totalmente distintas y el pronóstico para ambas es catastrófico, si es que no se atiende a tiempo. Tenemos que ver si hay antecedentes personales, familiares de neoplasias. Tenemos que ver cómo están sus laboratorios generales, si hay un dato de infección, si hay un dato de desnutrición, porque si hay un dato de desnutrición para pensar entonces en enfermedades que solamente ya están sonadas en México, en países tercermundistas, ¿no? Pensando en tuberculosis espinal, pensando en infecciones paravertebrales, etcétera. ¿Le hacemos o no le hacemos un lumbar? Y este es un tema muy debatido, sobre todo para algunos. ¿Vale la pena hacer una en un paciente con un síndrome medular? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? ¿Quién me dice si vale la pena o no hacer una punción lumbar en pacientes con síndromes medulares? A ver, Isabel Flores, platícame. ¿No? A ver, ¿alguien más? ¿Por qué no le harían una punción lumbar a un paciente? O en el peor de los casos, ¿por qué se la harían? Digo, sería bueno para descartar que haya algún tipo de meningitis. Efectivamente, Rodrigo, y lo abordaste justo por el lado donde quería que lo comentaran. Si nosotros estamos sospechando de un síndrome medular y sobre todo si no está muy claro, ¿no? Una punción lumbar no nos va a dar mucha información. ¿Por qué? Y por eso les puse esta imagen. Si este paciente viene con una pérdida de control de esfínteres, viene con dolor, viene con una paraparesia de miembros inferiores, ¿no? ¿Puede ser una mielitis transversa? Sí, sí puede ser una mielitis transversa, donde estaría indicada la punción lumbar. Puede ser una discitis, ¿no? Que probablemente tengamos una infección, sí, también. Pero también puede ser algo tumoral, como en este caso, ¿no? Entonces, aquí, en esta imagen, vemos cómo la apófisis espinosa a nivel de L1 está comprometida y es lo que nos está oprimiendo el cono medular. Es lo que nos está provocando el déficit del paciente. Si yo le hago una punción lumbar a este paciente específicamente, la punción va a ser a nivel de L4, L5 y me va a dar un líquido cefalorraquídeo prácticamente normal, o en el peor de las circunstancias, hemático, es decir, que sangró un poquito cuando hicimos la punción. Entonces, antes de empezar cualquier tipo de procedimiento invasivo, siempre piden un estudio de imagen. El mejor estudio de imagen que vamos a tener es la resonancia magnética. La resonancia magnética nos va a dar una probable etiología, una localización, ¿no? Y además nos va a decir, ¿sabes qué? A este paciente, si no encuentro nada, entonces juegue, vamos a hacer la punción lumbar. Pero si yo encuentro esto en este paciente, la punción lumbar estoy haciendo algo que a pesar de que está descrito como un proceso en el abordaje diagnóstico, no me va a ser de gran utilidad. Específicamente en este paciente, por ejemplo, si vemos que tiene esta afección, lo ideal sería, ¿sabes qué? Lo meto a cirugía, le quito esta compresión y lo mando a biopsia.
¿no? Ya con este estudio, y yo ya sé dónde está localizada la lesión. La tomografía también sería de gran utilidad solo cuando tenemos una afección ósea o si sospechamos una afección ósea, porque la tomografía se enfoca mucho más a nivel de estructuras rígidas, estructuras óseas, a diferencia de la resonancia magnética que nos permite ver las diferentes estructuras blandas para hacer este abordaje, ¿no? El que menos nos llega a servir sería la radiografía. Claro, si se trata de un trauma, evidentemente lo primero que tenemos es una radiografía y ahí eso nos da una idea, ¿no? Pero si tenemos la tomografía, podemos ahorrarles las radiografías y la tomografía nos va a dar mucho más información. Pero el estudio de resonancia magnética es el de elección para darnos una aproximación diagnóstica, una localización y la probable etiología. ¿Qué es lo que a nosotros nos va a servir como pistas durante toda la anamnesis para abordar a nuestros pacientes? Los signos clínicos. Si tenemos una afección bilateral o unilateral, si tenemos afección de esfínteres, afección de movimiento o motilidad intestinal, si tenemos rigidez en las piernas, si tenemos dolor cervical, dorsal o lumbar, asociado a algún tipo de déficit neurológico, si tenemos los signos de Lermite o de Uthoff, ¿quién me puede decir cuál es cuál? Son signos específicos que se localizan o se identifican en enfermedades autoinmunes principalmente. El signo de Lermite es cuando nosotros hacemos una flexión de la cabeza y vamos a tener una descarga eléctrica a lo largo de todo el neuroeje. El signo de Uthoff es algo similar, pero tenemos alteraciones en la temperatura corporal y hay discrepancias en la temperatura. Si nosotros llegamos a tener un nivel sensitivo a nivel del tronco, también es objetivo o es indicativo de que la lesión lo más probable es que esté localizado a nivel medular, ¿no? Si tenemos una sensación de opresión en banda alrededor del cuello, si tenemos una ataxia sensitiva, ¿no? Si tenemos una disnea en reposo, ¿no? Porque una disnea en reposo, sobre todo si tenemos una lesión de C3 a C5, porque cuando estamos acostados, pierde el efecto diafragmático, la gravedad, y tenemos que ejercitar mucho más el diafragma para poder respirar adecuadamente. Entonces el paciente te dice, oye, doctor, es que me acuesto y me cuesta trabajo respirar. Y aquí tenemos que hacer un énfasis en dos tipos de circunstancias. Uno, será por debilidad diafragmática o será por un edema pulmonar, ¿no? Entonces tenemos que ir buscando y por eso tenemos que ser muy incisivos en los antecedentes del paciente. Porque si es un paciente que sabes que tiene una falla cardíaca, ¿no? Y ya está a nivel congestivo, lo más probable es que se trate de un edema pulmonar. Si es un paciente joven y tiene alguna deficiencia o dificultad para respirar en el decúbito dorsal con antecedente de trauma, lo más probable es que tenga una lesión a nivel cervical, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a buscar las diferentes causas. Y lo que les platicaba, la resonancia magnética, nos va a dar una información fundamental para el paciente. Vean esta imagen que les estoy poniendo aquí, a diferencia de la que teníamos dos diapositivas previas. Este es un tumor que está localizado dentro de la dura, por debajo del cono medular, ¿no? Entonces, si yo, imagínate que este tumor estuviera localizado un poquito más abajo, hago una punción lumbar y le doy a ese tumor, uno, si es un tumor maligno, puedo provocar diseminación. Si es un tumor vascularizado, puedo provocar un sangrado y provocarle un déficit que en este momento el paciente no tiene. Entonces, para evitar ese tipo de circunstancias, vamos a tener que considerarlas y obtenerlas con la resonancia magnética. Miguel, me preguntas, ¿el signo de Lermite se produce con la flexión voluntaria del cuello y puede ser con la movilización pasiva? Sí, en cualquiera de las dos puede presentarse, pero generalmente es con la flexión. Y es el dato característico de un compromiso a nivel cervical. Platicábamos también de la resonancia magnética que nos da una localización, ¿no? Si nosotros hacemos un neuroeje, vamos a encontrar la porción baja del bulbo medular a nivel cerebelosa, vamos a encontrar la porción cervical, torácica y lumbar. Entonces, si yo veo una afección, yo ya sé en qué parte está. Nos va a permitir correlacionar con la clínica, sobre todo los segmentos vertebrales y los segmentos medulares que van a estar afectados. Me permite a mí identificar si tenemos una lesión única o lesiones múltiples. Y con el medio de contraste voy a poder yo saber qué morfología tiene.
Y en base a esa morfología de la captación del medio de contraste, para mí, en cuestiones específicamente tumorales, me hace y me orienta hacia algún tipo de patología específicamente tumoral. Nos va a permitir ver todas las patologías que se traten de este nivel, a nivel axial, sagital y coronal, para tener una mucho mejor relación o un entendimiento de estas patologías, ¿no? Y las secuencias básicas que nosotros sugerimos que se pidan son T1, T1 contrastada, T2, FLAIR, SWI y el STIR. Todas estas son las que más nos diferencian si se va a tratar algo de vascular, tumoral, intramedular, infeccioso, etc. ¿No? Son las principales que nos permiten hacer este tipo de diferenciación. No me voy a meter mucho en esta diapositiva, pero vean cómo los diferentes tumores primarios a nivel de la médula se ven de diferente forma con el medio de contraste. Unos se ven en forma de nube, unos se ven con un borde bien delimitado, unos son centrípetos, otros son centrífugos, unos están lateralizados, otros son mucho más tortuosos, etc. Entonces, con esto nosotros podemos saber contra qué tipo de tumor o contra qué tipo de patología estamos lidiando. Y ahora sí, regresamos al primer caso. Todos contestaron adecuadamente. El primer caso se trata de una radiculopatía. Teníamos una afección unilateral, únicamente sensitiva, en un solo brazo y bien delimitado a segmentos vertebrales, C5 y C6, ¿no? Pero como vimos anteriormente, todos, inclusive un síndrome medular, puede provocar esta sintomatología. Ojo, no les estoy diciendo que todo cuello o toda espalda que duele es un síndrome medular. No, tenemos que integrar toda la clínica para poder evaluar al paciente de manera completa. Ahora sí, propiamente y con ejemplos clínicos, todos estos ejemplos son pacientes que nos llegaron a nosotros y quiero que intenten integrarlo de la mejor manera, se los puse de la forma más digerible posible para que todos entendiéramos. Tenemos un paciente de 21 años de edad. Cualquiera de sus compañeros, primos, hermanos, etc. Previamente sano, no tiene ningún antecedente personal de importancia y dice que se quema de manera accidental cuando cocina. Desde hace 5 meses para acá ha presentado parestesias en las 4 extremidades, ¿no? Como que, doctor, se me duerme de repente la mano, de repente se me duerme la pierna, etc. Y la fuerza está discretamente disminuida en las 4 extremidades. Yo le pregunto, oye, José, ¿puedes hacer pipí y popó bien? Sí, doctor, no tengo ningún problema. Sin más. Entonces sabemos que los esfínteres en este paciente están preservados. Con esta información que les estoy dando, sí, Jesús, es un daño a nivel medular, pero ya no estamos nada más precisos si es medular o si es radicular. Ahora sí, ya leyeron los artículos, ya vieron todo. ¿Qué síndrome medular integra? ¿Cómo abordarían al paciente? Ahorita no hemos visto imágenes, únicamente con esto. ¿Alguien? Ok, a ver, Germán dice un síndrome medular anterior y Jocelyn dice un síndrome medular posterior. A ver, vamos a ir uno por uno. Primero con las damas, Germán, si no te importa. A ver, Jocelyn, tú dices un síndrome medular posterior. No estás mal, pero tampoco estás del todo bien. Tú dices un síndrome medular posterior, supongo que por las parestesias que tienen las 4 extremidades, ¿no? Y también tenemos alteraciones, o bueno, el paciente dice que se ha quemado de manera incidental. Y tú, Germán, asumes que es un síndrome medular anterior porque tiene una pérdida de la fuerza de las 4 extremidades. Entonces, yo a este paciente les digo, ¿tiene algún antecedente de importancia? Tiene 21 años, previamente sano, ¿no? Entonces, no hay ningún antecedente que ustedes o yo podamos identificar con lo que tenemos que nos llame la atención para la historia clínica. ¿Qué está afectado? Jocelyn, dijiste que tiene un síndrome medular posterior, ok, sí tiene la sensibilidad afectada, pero también Germán, tú tienes razón, tiene lo motor afectado. Entonces tiene una afección sensitiva y tiene una afección motora. ¿Qué más tiene este paciente? Tenemos 2 extremidades o 4 extremidades afectadas. Son 4 extremidades, entonces ya sabemos que está localizado a nivel cervical, ¿no?
¿Cuánto tiempo lleva este paciente con los síntomas? ¿Fue algo agudo? ¿Es algo subagudo? ¿O es algo crónico? El paciente ya tiene 5 meses con esta clínica, entonces subagudo no es. No, crónico, exactamente es eso. Es un dolor crónico, entonces es algo que ya lleva bastante tiempo ahí. Algo que nos está provocando dolor en un joven de 21 años y lleva tiempo, ¿qué es lo que queremos? ¿Dónde la localizamos? Quedamos ya que está a nivel cervical, ¿no? Pero a nivel medular, si tenemos afección motora, sabemos que tiene parte de la porción anterior medular afectada. Si tiene afección sensitiva, también tenemos parte posterior afectada. Entonces, esto es un síndrome centromedular, donde tenemos afección tanto sensitiva como motora. También tenemos alteración termoalgésica. El paciente se los dijo, no con las palabras que estoy utilizando, pero digo, doctor, me quemo y no me doy cuenta que me estoy quemando. Entonces, ¿cuáles son los datos que tenemos con esto? El paciente le está diciendo, doctor, me está pasando algo a nivel centromedular, atiéndame, vaya y hágame la resonancia magnética a nivel cervical porque algo está pasando. Entonces, yo con la resonancia magnética, y antes de llegar a la resonancia magnética, con esta clínica, yo ya sé que tiene el dolor localizado, bueno, más bien el problema localizado a nivel cervical. Es crónico y tenemos un síndrome centromedular. Entonces ya tenemos el síndrome centromedular, está localizado a nivel cervical, ¿y qué etiologías se les ocurren? Sabemos que trauma no es, el paciente no se ha caído. Autoinmune puede ser, sí, pero pues es muy crónico, entonces como que no nos cuadra para que sea autoinmune, ¿no? Es algo muy bien, exactamente, Carlos, es algo tumoral. Le hicimos esta resonancia al paciente y miren nada más. Tenemos a nivel medular, a nivel de C3, una imagen hiperintensa con el medio de contraste que va desde C3 hasta T1. Vean esta salchichota que tenemos aquí. Esta imagen negra, ¿no?, craneal a el tumor es un Syrinx, es decir, el tumor ha estado creciendo a nivel centromedular a lo largo del conducto raquídeo cráneo-caudal que ha impedido la circulación del líquido cefalorraquídeo y por eso se dilata el canal centromedular. Tenemos este conducto centromedular, tenemos esto y platicábamos que a nivel centromedular teníamos nosotros ependimocitos. Entonces, si tenemos un tumor que está creciendo de manera lenta, progresiva, en el canal centromedular, si hay células ependimarias, ¿qué tipo de tumor creen que sea este? Un ependimoma, exactamente. Afortunadamente, los ependimomas son tumores considerados benignos, de un crecimiento lento. A este paciente se operó, se le quitó el tumor y recuperó el déficit que tenía. Entonces, hablando de síndromes centromedulares o síndromes medulares centrales, afortunadamente son los más frecuentes de los síndromes agudos, entre comillas, y son incompletos. ¿Y por qué estamos hablando aquí de un síndrome medular incompleto? Porque sí tenemos afección motora, tenemos sensitiva, pero tenemos los esfínteres preservados, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener en ciertas ocasiones una alteración desproporcionada de la fuerza entre brazos y piernas. Si sabemos que, y regresamos aquí a la disposición que tenemos, que cuando tenemos una disposición centro o centrífugo, es decir, va creciendo del centro hacia afuera, lo primero que se va a afectar, ¿no?, a nivel sensitivo y a nivel motor, es lo cervical. Entonces, lo cervical va a estar más afectado que lo lumbar, por la disposición en la que van las fibras de los diferentes fascículos, ¿no? La alteración sensitiva, dependiendo la extensión en la localización de la médula, puede haber o no alteración en el control de esfínteres. Y lo principal y lo clásico que van a encontrar en todos los libros es que cuando tenemos un síndrome centromedular, vamos a tener una disociación termoalgésica. Es decir, vamos a tener un nivel sensitivo suspendido y esto va a ser por la afección del tracto espinotalámico, ¿no? Y específicamente también las fibras que se decusan va a ser por la afección que tenemos en la comisura anterior medular. Aquí está el caso, nuevamente las imágenes, y este fue el tumor que le sacamos al paciente.
Hasta aquí, ¿hay alguna duda? Cuando nosotros llegamos a tener un síndrome centromedular muy extenso, vean aquí cómo va desde C4 hasta T6 aproximadamente. Esto que ustedes ven aquí es un Syrinx. No se identifica un tumor como tal. Esto es únicamente dilatación del líquido cefalorraquídeo a través del conducto centromedular, y cuando es lo suficientemente, cuando vemos suficientemente, bueno, un tiempo muy prolongado, vamos a encontrar algo que se llama atrofia de los músculos interóseos. Vean las manos de este paciente, cómo se ven mucho más delgadas en la porción tenar y hipotenar, y cómo se le ven todos los ligamentos por la atrofia muscular que está teniendo. Y la clínica va a ser exactamente la misma. Ahora, en este paciente que tenemos un síndrome centromedular extenso, mucho más amplio, que abarca prácticamente todas las estructuras, pues vamos a tener un déficit mucho más importante que en el paciente que se había mencionado previamente. Pero aquí nosotros sí podríamos identificar un nivel medular. Si nosotros vemos que aquí el Syrinx llega hasta T6, ¿dónde creen ustedes que podríamos encontrar la alteración sensitiva? ¿A nivel de T6, más arriba o más abajo? Exactamente, más abajo, 2 niveles más abajo. Entonces estaríamos pensando que a nivel supraumbilical, y si recordamos los dermatomas en el cuerpo, T10 es a nivel umbilical, T8 sería un poquito más arriba, T4 es a nivel del pezón. Entonces sabemos que está entre T4 y T10. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que dirigir nuestra exploración. Si este Syrinx llegara hasta el cono medular, evidentemente podríamos tener aquí una alteración en el control de esfínteres. Otro caso. Ahorita tenemos un hombre ya mayor, 58 años, diabético e hipertenso de larga evolución. Como todos los pacientes, no siempre son muy honestos y dice que se controla adecuadamente, pero tú lo ves y sabes que no se toma sus medicamentos de manera adecuada, tiene una hemoglobina glicosilada del 8%, entonces, y te dice, doctor, llevo un año que me está costando mucho trabajo caminar, y esto es porque me está faltando la fuerza en el lado derecho del cuerpo, ¿no? Dicen, perfecto, tú lo revisas, lo valoras, ya estás pensando, mejor será una polineuropatía diabética, será alguna alteración, será un conducto cervical estrecho, etc. Lo estás revisando y encuentras que tienes una fuerza 4 menos de 5 del lado izquierdo del cuerpo, comparada contra un 5 de 5 del lado derecho. Le haces una exploración minuciosa y encuentras un nivel sensitivo a nivel de T4. Y le pregunta, oiga, don, ¿usted puede hacer pipí y popó adecuadamente? Te dice, sí, doctor, no tengo problema con eso. Con estos datos que yo les estoy dando, ¿cómo abordas a tu paciente o dónde localizan la lesión? ¿Tiene un antecedente de importancia? ¿Es diabético? ¿Es hipertenso? Tú ya identificaste un nivel a nivel de T4, entonces el que haya sido, el que sea diabético hipertenso, sí es para tomar en cuenta, pero es muy poco probable que se trate de la causa del déficit de este paciente. ¿Qué afección tiene este paciente? ¿Tiene afección sensitiva o tiene afección motora? ¿De qué se queja el paciente? Motora, dolor, sí. Oigan, pero recuerden, o sea, están bien, pero recuerden que ya encontramos un nivel sensitivo. Entonces también tiene una afección sensitiva y motora, ¿no? Sí, el principal síntoma, el signo pivote es lo motor, pero tiene un síndrome también sensitivo. Entonces aquí encontramos algo mixto. ¿Cuánto tiempo lleva este paciente con este síntoma o con estos signos? Un año. Entonces, no tiene antecedente de trauma, no es algo subagudo, algo crónico, ha sido progresivo. Entonces ya nos estamos nosotros, digamos, encarrilando hacia una patología crónica en un paciente mayor, ¿no? Con diabetes, con hipertensión. Pues, ¿podría ser autoinmune? Sí. ¿Qué es lo más frecuente que podemos encontrar? Que se trate de algo tumoral nuevamente, ¿no? Por la evolución que tiene. Vimos que no es agudo, no es subagudo, es algo crónico.
¿Dónde localizamos la lesión? Encontramos nosotros en la exploración física que tiene un nivel sensitivo a nivel de T4. Entonces, ¿dónde está localizada la lesión? ¿Por arriba de ese nivel o por debajo de ese nivel? Recuerden los segmentos medulares. Si yo tengo una afección a nivel de T4, ¿dónde va a estar? No, al contrario, por arriba de ese nivel. La manifestación clínica es 2 niveles por debajo de donde verdaderamente está la lesión. Entonces, si yo tengo un nivel sensitivo a nivel de T4, voy a ir a buscar a la unión cérvico-torácica o torácica alta para ver qué es lo que está pasando. Recuerden que los nervios bajan un poquito más para tener esa discrepancia entre el segmento medular con el segmento vertebral, ¿no? La afección que tiene es uni o bilateral. Unilateral. Entonces, generalmente en estos pacientes ya sabemos que está afectado el lado derecho del paciente, ¿no? Entonces, es lo que más le está provocando molestias y está a nivel torácico. ¿Qué síndrome integramos en este momento? Tenemos que es a nivel cervical, es a nivel torácico o a nivel lumbar. Por el hecho de que sabemos que tenemos un nivel de T4, sabemos que a nivel lumbar no va a estar. Entonces yo voy a ahorrar mis recursos y voy a ir a buscar a nivel cérvico-torácico. Ustedes en el departamento de urgencias dijeron, perfecto, está a nivel cérvico-torácico, es unilateral, entonces está del lado izquierdo. Tenemos nuestra médula, tenemos afección sensitiva y afección motora, entonces también tenemos componentes anteriores y posteriores. Ahí está su lesión. ¿Cuáles son la etiología que te puede provocar un tumor que te esté presionando un solo lado de la médula? En un paciente de 58 años. ¿No? En un paciente adulto, si está afectando de un solo lado, pues tenemos que empezar en algo que lo está comprimiendo. ¿Cuáles son los tumores primarios a nivel medular benignos? Porque pues, es un paciente que ya lleva un año con esto, entonces algo maligno que se crece mucho más rápido. No va por ahí la cosa. Recuerden que los tumores malignos son mucho más agresivos. Pues entonces pensamos en un tumor benigno, probablemente un meningioma, ¿no? Le pedimos a este paciente el estudio de imagen, entonces ustedes ya integran que tiene un síndrome medular lateral, ¿no? Por la afección que tenemos, ¿no? ¿Dónde está localizado? Cérvico-torácico, y le pedimos la resonancia magnética, ¿no? Y encontramos esto. Esto es, vean la unión a nivel cérvico-torácico, este es C2, C3, C4, C5, C6, C7, T1. Tenemos un tumor que está aplastando la médula de izquierda a derecha, entonces coincide con la sintomatología clásica que nos está manifestando este paciente. Entonces, al tener esto, vean cómo aquí la médula cambia de intensidad de señal, se debe de ver gris uniforme, aquí tenemos algunas raíces, vean cómo aquí el tumor lo desplaza de izquierda a derecha y tenemos cambios medulares, lo que esto nos explica la clínica de nuestro paciente. Entonces, con esto tenemos un síndrome hemimedular o un síndrome de Brown-Séquard. ¿Cuáles son las manifestaciones de estos síndromes? Vamos a tener que tengamos una parálisis flácida, ipsilateral. Recuerden que estos son los síntomas clásicos. Este paciente tenía una hemiparesia, ¿no? Del lado izquierdo. Entonces, encontramos que efectivamente, del nivel de la lesión para abajo, tenemos una debilidad importante, ¿no? Tenemos una alteración en la sensibilidad, ¿sí? Tenemos un nivel sensitivo a nivel de T4. Puede o no haber parálisis espástica por debajo del nivel afectado, pero esto ya es en estadios más avanzados. Y el paciente tiene una pérdida de la propiocepción y vibración por debajo del nivel. Entonces, en este paciente yo no les puse, pero si al paciente tú le dices, oye, ¿qué dedo del pie le estoy tocando? Este paciente no sabe identificarlo por la afección de los cordones posteriores que tiene por la compresión tumoral. Y si nosotros llegamos a evaluarlo y pedimos que
que valoremos la temperatura y el dolor, vamos a tener también una alteración en cuanto a la temperatura o la termoalgencia. ¿Por qué? Por la compresión del tracto espinotalámico. Sin embargo, aquí es algo que se contrapone y por eso no lo puse inicialmente en la exploración, porque es un paciente diabético. Entonces también podemos estar empalmando aquí una neuropatía diabética, ¿no? Entonces, ojo, ¿no? Afortunadamente, este tipo de tumores son los que mejor pronóstico tienen. Entras, le quitas el tumor y en cuestión de meses el paciente puede recuperar más del 90% de las funciones perdidas. Otro caso, un paciente femenino de 44 años de edad. Tiene ella el antecedente de que se operó de un ependimoma cerebeloso en el 2007. Se le dio radiación, estuvo evolucionando perfectamente, hizo su vida prácticamente normal y desde hace 6 meses empezó una dificultad para caminar por sensación de inestabilidad. Llega, doctor, me cuesta trabajo caminar, si no veo dónde piso, no puedo dar el paso. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué les está diciendo el paciente? Que requiere de una muleta visual para poder saber hacia dónde se dirige. Entonces, la propiocepción en esta paciente está perdida. Vean, tiene fuerza 4 más de 5, la fuerza está disminuida, pero vean, tiene el Romberg positivo. Clínica que los cordones posteriores están bloqueados. ¿Dónde localizo mi lesión? Tiene problemas para caminar, se queja de caminar. No se queja de nada más. La fuerza de los brazos y de las piernas está disminuida de manera simétrica, o sea que pues para ella puede ser normal. Pero tiene un Romberg positivo. La exploras y le pones el diapasón en las extremidades inferiores y no percibe. Le hacemos la exploración sensitiva por dermatomas y encontramos un nivel de T8, un nivel sensitivo a nivel de T8. ¿Dónde está mi lesión? La paciente controla esfínteres, no tiene problemas para hacer pipí ni popó. Así es, Jesús. Está localizado a nivel torácico. Entonces, con esto volvemos y va a sonar repetitivo, pero ustedes generen su fórmula para que no se les vaya ningún dato clínico. Entonces, volvemos nuevamente. ¿Tenemos un antecedente de importancia? Sí. La paciente tiene el antecedente que se le resecó un tumor, un ependimoma en el 2007, a nivel cerebeloso. Los ependimomas son tumores primarios, entonces podemos volver a tener un ependimoma en cualquier parte del cerebro. Entonces, esa es una bandera roja. 2, ¿qué afección tiene? ¿Tiene una afección motora? Sí, mínima. Puede ser a causa del síndrome medular que estamos sospechando, sí, pero también tiene una alteración sensitiva y la predominantemente es la sensitiva. ¿Cuánto tiempo lleva con esto? 6 meses, entonces es algo crónico. Entonces podemos dejar lo desmielinizante hacia algún otro lado, ¿no? Lo desmielinizante puede quedar al lado porque tenemos aquí el antecedente tumoral. ¿Dónde vamos a localizar la lesión? La propiocepción en las manos está perfecto, es más la marcha, entonces está localizado en miembros pélvicos, ¿no? Entonces, y si tenemos un nivel sensitivo a nivel torácico, entonces vamos a ir a buscar tóraco-lumbar. Buscamos tóraco-lumbar y dimos, es uni o bilateral. En este caso son las 2 piernas las que están afectadas, entonces es una afección bilateral, ¿no? Tenemos nuestra médula, entonces si es predominantemente la afección sensitiva, y recuerden lo que les habíamos platicado, lo posterior es sensitivo, lo anterior es motor, ¿dónde creen que va a estar localizada la lesión? ¿Anterior o posterior? Posterior. Le hacemos la resonancia magnética y por la pura clínica nosotros decimos, tenemos aquí una localización posterior de la lesión. ¿Qué está provocando? Todavía no sabemos. Vamos a ver la resonancia magnética. Con esto sabemos que tenemos un síndrome medular posterior. Es torácico a nivel de T8. Entonces, si la sintomatología está a nivel de T8, vamos a pensar que la tumoración o la patología está a nivel de T6. Entonces, ya sabemos que es un síndrome medular posterior con T6, ¿no? Sintomática medular posterior, topográfica T6 y etiología, si tenemos el antecedente que ella tuvo un ependimoma, para nosotros lo más obvio es pensar que se trata de un ependimoma metastásico o con siembras a distancia. ¿Ok? Y aquí está la resonancia magnética. Tenemos un tumor que está por dentro de la dura, está extramedular y vean cómo comprime la médula a nivel posterior. Si nosotros vemos
el diámetro medular a nivel torácico alto, la seguimos y vamos bajando poco a poco, prácticamente el diámetro medular se mantiene, a excepción en esta porción. Pero podemos decir que el diámetro se mantiene a diferencia del tumor del meningioma que les estábamos dando, que les enseñé que sí reducía más del 90% del conducto raquídeo. Aquí está localizado a nivel posterior, a nivel dorsal de la médula, que explica esta imagen el porqué de la lesión, ¿no? O el porqué de la clínica de este paciente. ¿Qué fue lo que hicimos aquí? Abrimos la médula, estamos ahí viendo la dura y vean esta imagen que está saliendo, es el tumor, y vean cómo sale como si fuera un honguito. O sea, imagínense la presión a la que está dentro este tumor y empieza poco a poco a salir, comprimiendo, bueno, más bien descomprimiendo ahí la médula, ¿no? Entonces, eso obviamente no es un tejido medular normal, ¿no? Esto es un tejido tumoral. Ahí estamos abriendo la dura madre con mucha cautela. Si se fijan, ahorita no estoy utilizando ningún instrumento cortante para no lastimar de más las estructuras adyacentes, porque ahí yo no sé qué tanto es tumor o hasta qué nivel voy a encontrar la médula. Pero una vez que encontramos los límites tumorales, entonces ahora sí podemos hacer una resección y y liberar la médula como tal. Vean cómo se ve una médula libre. Aquí es el implante de donde estaba el tumor, pero vean cómo ya no se ve comprimida, ¿no? Entonces, esto fue lo que le estaba ocasionando a esta paciente. Lamentablemente, en este tipo de tumores y de pacientes, pues, si ya tenemos una metástasis, sabemos que es cuestión de tiempo en donde tengamos otro tipo de metástasis a distancia, puede haber a nivel sacro, inclusive a nivel cerebral otra vez. Entonces, sabemos que el pronóstico para esta paciente no va a ser el mejor, ¿no? Sin embargo, tenemos que buscar de dar la mejor calidad de vida del paciente en el tiempo que le pudiera llegar a quedar. Hablamos ahora sí de síndromes medulares posteriores. Afortunadamente son poco frecuentes. Tener un síndrome medular puro, un medular posterior puro, es muy raro y puede estar directamente ocasionado por trauma. Lo más clásico y lo que van a encontrar en la literatura es que se trate de sífilis, específicamente por las tablas dorsalis. Puede suceder en la esclerosis múltiple, por deficiencias de vitamina B12, malformaciones arteriovenosas cuando estén provocando un efecto de secuestro medular, es decir, cuando la irrigación de las dos arterias medulares posteriores se ve comprometida por la malformación, podemos tener alteraciones sensitivas y tener un síndrome medular puro, y en este caso, y lo más frecuente, es que sea por compresión, ¿no? ¿Qué vamos a tener de manera clásica si tenemos los cordones posteriores, es decir, la parte, digamos, que transmite la sensibilidad por excelencia está comprometida? Vamos a tener una pérdida de la propiocepción, tacto y vibración. Así que la paciente sí leyó el libro, exploramos muy bien y tiene todo esto abolido, entonces podemos nosotros ubicar perfectamente este síndrome a nivel posterior. La función motora está preservada, sí, en momentos iniciales, pero al igual que los demás síndromes, si este tumor llega a crecer demasiado, obviamente podemos nosotros tener un compromiso motor, ¿no? Característicamente vamos a tener el signo de Romberg positivo, es decir, cuando tenemos el bloqueo de los cordones posteriores, vamos a tener una pérdida de la propiocepción de nuestros miembros inferiores. Hasta ahorita, ¿hay alguna duda? ¿No? No, doctor. Seguimos. Esta es otra paciente femenino de 29 años, no tiene antecedentes de importancia, y hace una semana empezó con un dolor lumbar, ¿no? Muy importante, con hipoestesia en la región perianal y la cara interna de los muslos. La exploramos adecuadamente, vemos que también la fuerza está discretamente disminuida a nivel de miembros pélvicos, entonces ya sabemos que si hay una alteración sensitiva y una alteración de la fuerza en miembros pélvicos, ¿dónde no voy a ir a buscar la lesión? ¿Dónde no la van a buscar? A nivel cervical. Exactamente, el nivel cervical queda excluido. No tiene un nivel torácico, ¿no? No tenemos un nivel sensitivo y está específicamente localizado en la región perianal y cara interna de los muslos. Entonces, torácico tampoco es. Regresamos nosotros a nuestro mapa mental de los dermatomos y dónde están localizados los dermatomos perianales. ¿Cuáles son? S1, S2.
¿Y en qué segmento medular encontramos S1 y S2? Como en L1, L2. ¿Y qué estructura anatómica encuentras en L1, L2, Miguel? El cono medular. Entonces, ¿qué diagnóstico tiene este paciente? Síndrome del cono medular. O Caudequina. son dos síndromes muy diferentes. Son dos síndromes muy diferentes que se pueden confundir muy fácilmente. Pero entonces sabemos que a nivel lumbar puede estar, sabemos que tenemos que ponerle principal atención en el cono medular para abajo, es decir, desde L1 al sacro. Cualquier patología que te puedas imaginar puede estar sucediendo en ese segmento. La fuerza está afectada, entonces también tenemos un compromiso motor, y esta paciente sí tiene alteración en el esfínter desde hace 4 días. Entonces quiere decir que si hace una semana la paciente presentó dolor y no tenía broncas, ahorita 4 días después, bueno, más bien, hace 4 días empezó con alteración de control de esfínteres. Entonces tenemos un compromiso de esfínteres tardío. Esto ya nos habla y nos puede hacer la diferencia fina entre un síndrome de Caudequina contra uno del cono medular. ¿Ok? Pero muy bien, ahí estamos, sabemos que está localizado a nivel lumbar, y entonces, ¿cómo abordamos a la paciente? No tiene ningún antecedente de importancia. Es una paciente joven. Tenemos una afección sensitiva, motora y de esfínteres. Entonces, sí tenemos un probable síndrome medular, ¿no? Contra un síndrome de Caudequina. El síndrome medular podríamos localizarlo a nivel del cono medular, pero también puede estar localizado en la Caudequina. ¿Cuánto tiempo lleva? Una semana. Entonces es algo agudo que podemos nosotros considerar. ¿Cuáles son las etiologías agudas que nosotros podemos encontrar? Trauma. ¿Qué más? Algo vascular, algún sangrado, ¿no? Pero no identificamos ningún dato que nos oriente hacia algún tipo de sangrado. No hay ninguna función lumbar, etcétera, que pudiera orientarnos hacia eso. ¿Dónde localizamos la lesión? Quedamos que va a estar localizada en región lumbar, y es una afección de manera bilateral, porque tenemos el área perianal y de ambos muslos afectadas. Entonces tenemos algo bilateral. ¿Cómo integramos el diagnóstico? Ya me lo dijeron. Tiene un síndrome medular, puede ser de Caudequina o cono medular. Ahorita vamos a ir específicamente a esos detalles. ¿Dónde está localizada su topografía? A nivel lumbar. Vamos a ir a enfocar toda nuestra energía, todos nuestros recursos, hacer una resonancia magnética lumbar y ver qué encontramos y cuál es la etiología. Una paciente joven, ya es algo agudo, entonces no va para algo tumoral. Puede ser autoinmune, sí, pero es raro que un autoinmune te dé un síndrome medular, te puede dar otro tipo de afecciones, ¿no? ¿Y qué nos queda? Trauma, ¿no? Entonces, hacemos y volvemos a preguntarle a la paciente, oye, ¿qué pasó hace una semana cuando empezó esta molestia? No, nada, doctor. No, a ver, necesito que me digas para ver qué es lo que voy a ver en tu resonancia magnética. ¿Qué sucedió? No, doctor, pues es que la verdad estaba yo con unas amigas, una amiga se cayó, le intenté levantar, estábamos medio borrachas, y a la hora de hacer el esfuerzo, empezó este dolor. Doctores, ¿qué diagnóstico tiene? Al hacer un esfuerzo empezó con el dolor y después con las alteraciones que les acabo de mencionar. Una probable hernia lumbar. Una probable hernia lumbar. Algo que hizo después del esfuerzo, algo sucedió que a la paciente le está provocando este dolor. Entonces, sabemos, y lo que ya bien dijeron, tenemos el cono medular, está localizado entre L1 y L2. Entonces, el problema de esta paciente sabemos que va desde L1 hasta S1. Entonces, nuestra energía, nuestra investigación tiene que ser en esta zona. Le hacemos la resonancia magnética y dijimos, bueno, vamos a ver aquí el cono medular, vamos a ver aquí a nivel lumbares raíces libres, a ver qué es lo que está pasando. Y es lo que les digo, aquí es donde vamos a tener que diferenciar entre un síndrome de cono medular o una de cola de caballo o caudequina. En la resonancia que le hacemos a la paciente encontramos esto. ¿Qué ven ahí? ¿En dónde está localizada la lesión?
L4, L5, muy bien, pero ¿qué tiene? ¿Qué es? ¿Es un tumor? ¿Es una hernia? ¿Es una fractura? Es una hernia. O sea, es una hernia. Fíjense la intensidad. Tenemos aquí los cuerpos vertebrales y entre cada cuerpo vertebral tenemos el espacio del disco intervertebral, ¿no? Si vamos al espacio de L5, digo L4, L5, vean la intensidad del disco intervertebral y vean cómo este mismo color o este mismo tono de gris oscuro con negro se preserva hacia el conducto raquídeo. Entonces, lo que tenemos aquí es una hernia extruida con una migración caudal que está ocluyendo el total de la luz a nivel raquídeo. Si tú le haces a este paciente, le complementas el estudio y quieres ver el corte axial, se ve todo negro. Yo ya no veo la intensidad del líquido cefalorraquídeo, ya no veo la intensidad de las raíces nerviosas, está totalmente obliterado. Vemos el corte coronal de esta paciente, vemos aquí las raíces libres, ¿no?, de la caudequina, y aquí está algo bloqueado totalmente. Entonces, algo nos bloqueó el tránsito libre de las raíces nerviosas. Y aquí las raíces nerviosas van sensitivas motoras autonómicas. Por eso esta paciente, de manera tardía, presentó la alteración en el control de esfínteres. Entonces, si nosotros tenemos una alteración en el control de esfínteres de manera tardía, lo más probable es que se trate de un síndrome de caudequina, a diferencia de un síndrome del cono medular, donde la alteración de esfínteres es prácticamente de manera inmediata. Entonces, aquí el paciente tiene bloqueada todo el paso de las raíces nerviosas. Entonces, ¿qué se le hizo a esta paciente? Pues vamos a operarla. Vamos a operarla y sacamos este pedazo de hernia, ¿no? Entonces, todo esto era lo que estaba obliterando todos los, todos los nervios a nivel lumbar, específicamente del E4, L5. Aquí en el chat me pregunta Jesús, ¿por qué la espera tardía? ¿A qué se debe? Jesús, ¿por qué es tardío? Porque tenemos una cierta distancia de la transmisión del estímulo desde el conducto, desde el cono medular hacia las partes sacras y las raíces de S1 y S2. Entonces, conforme va aumentando la inflamación, es donde más se está estableciendo el déficit. Entonces, al establecerse el déficit de una manera tardía, orienta que la localización no está directamente sobre el origen de dichos nervios. Entonces, tienes que ir a buscar un poco más abajo. Lo que les platicaba, el síndrome de cono medular y el de caudequina no es lo mismo, ¿no? El cono medular, la localización, vamos a encontrarla a nivel de L1, L2, y el nivel de caudequina es por debajo del cono medular. Entonces va a tener un involucro de las raíces libres. A nivel del cono medular, la afección en el control de esfínteres, lo que les platicaba, es mucho más temprano, prácticamente inmediato, a diferencia del de caudequina, ¿no? Y vamos a tener en ambos afección de motoneurona superior como motoneurona inferior. Específicamente en el de caudequina, esperaríamos una motoneurona inferior más que superior, porque ya no tenemos conductos medulares, más bien segmentos medulares, ¿no? Entonces, cuando llegamos a tener nosotros una afección de motoneurona inferior, ¿no?, en un síndrome de caudequina, esto se convierte en una urgencia médica, porque mientras más nos tardemos nosotros y más se instaure el déficit, más difícil es la recuperación de la paciente. Entonces, si llegamos a tener nosotros ya una parálisis flácida, es muy poco probable que el paciente pueda recuperar después de eso. Y nuevamente, lo que decimos, se puede localizar desde L1, T12, dependiendo cada paciente, la anatomía de cada paciente es distinta, hasta L5. Entonces, caudequina y cono medular, siempre vamos a buscar en el segmento lumbar, ¿no? Segmento vertebral lumbar, porque sería el segmento medular sacro por donde está localizado el cono medular. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿No? A ver, aquí en el chat. Sí, José, sí queda un espacio vacío, pero generalmente es el suficiente, o sea, digamos que el anillo fibroso del disco es el suficiente para mantener el peso del paciente. Entonces nosotros pedimos que el paciente tenga mucho cuidado con mantener un peso adecuado, evitar movimientos muy bruscos durante unos 2-3 meses después de la cirugía, y de ahí sin mayor problema.
Si hubiese un colapso importante o algo más, entonces sería candidato a una cirugía de instrumentación. Tengo aquí otro caso totalmente distinto, muy parecido, sin embargo, al anterior, donde tenemos un paciente de 86 años. Es una paciente que tiene antecedente de cáncer de mama en el 2015 y se ha hecho controles anuales todos negativos, y el último fue en el 2020 y todos son negativos para metástasis. Hace 2 días empezó con un dolor incapacitante a nivel lumbar, presentó anestesia en región perianal y pérdida de control de esfínteres. Hace 2 días, de manera simultánea. La fuerza es 4+5 cuando la exploramos a nivel, o cuando la paciente está en decúbito, y tiene la fuerza relativamente disminuida, pero ella no puede caminar por el dolor incapacitante que tiene. ¿Cómo abordan a su paciente? ¿Cuáles son los antecedentes que nos importan? Tenemos un paciente con un CA de mama en el 2015. Ojo, cáncer, bandera roja. Esto suena que es algo de cáncer o secuelas de cáncer hasta que se demuestre lo contrario. Paciente 86 años. 2. ¿Qué afección tiene? Tiene afección motora, sensitiva y de esfínteres. ¿Cuándo se presentó? De manera aguda, subaguda o crónica. Esto fue agudo, 2 días, ¿no? Entonces ya estamos pensando en algo traumático, ¿no? 86 años, con antecedente de cáncer y 2 días de evolución, es trauma. Algo sucedió en 2 días que le está dejando sin caminar. ¿Dónde está localizada la lesión? ¿Tiene pérdida sensitiva? ¿Tiene pérdida motora? ¿Tiene pérdida de esfínteres? ¿Dónde está la lesión? Torácica, lumbar, cervical. Lumbar, exactamente. Todos muy bien, está localizado a nivel lumbar. Tenemos las 3 características que tienen los síndromes en el nivel lumbar, ¿no? Ya sea caudequina o economedular. Tenemos afección de esfínteres, afección motora y afección sensitiva. Ojo, la afección de esfínteres fue inmediata, fue junto con el dolor, lo que nos orienta a que se trate de un síndrome del cono más que de la caudequina. Entonces sabemos que está afectado de manera bilateral, que está a nivel lumbar, y con el antecedente de cáncer, y con lo que tenemos, estamos sospechando que es un síndrome del cono medular, que está localizado a nivel lumbar, y que es de etiología. Algo relacionado con cáncer, sí o sí, hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, volvemos a nuestras referencias anatómicas, sabemos que está localizado por la afección clínica a nivel de L1, L2, puede ser un poquito más, un poquito menos, ¿no? O más para abajo. Le hacemos una tomografía de manera inmediata. ¿Qué ven en esta tomografía? Miguel, muy bien, hay una fractura. Jesús, también hay desgaste, pero ven aquí esta imagen. Aquí tenemos que el cuerpo de L5 y el de L4 se ven aceptables. El de L3 y el de L2 se ven asimétricos. No se ven en el cuadrado perfecto que estamos acostumbrados a ver los cuerpos vertebrales. En el de L3 tenemos un hundimiento de la plataforma superior. En el de L2 tenemos que la plataforma está oblicua, o sea que está fracturada la plataforma, e inclusive aquí tenemos una imagen hiperdensa que está invadiendo el conducto medular, bueno, el conducto raquídeo. Entonces, sabemos que aquí hay 2 fracturas por aplastamiento entre L2 y L3. ¿Hasta dónde llega nuestro cono medular? L1, L2. L1, L2. Entonces, esta fractura que estamos viendo en L2 podría ser el límite inferior del cono medular, ¿estamos de acuerdo? Y tenemos un fragmento óseo que está invadiendo el canal, el conducto raquídeo. Pero bueno, esta imagen no es lo suficiente. Somos obsesivos y queremos un corte axial. Ahí está el corte axial. Vean cómo tenemos todo esto. ¿Sí se ve mi cursor? Todo esto es la protrusión de la fractura hacia el conducto raquídeo. Este hueso está apretando lo que hay aquí de nervios y de médula. Entonces tenemos una compresión a nivel del cono medular. No me queda claro, doctor, no se la compro. Perfecto. Vamos a hacer la resonancia magnética.
Vean cómo la intensidad ósea del cuerpo vertebral está migrada y apretando a todas las estructuras neurales intrarraquídeas de manera posterolateral. Entonces tenemos una compresión de las estructuras neurales por esta fractura. Doctor, no le creo. Perfecto. Aquí está la resonancia magnética. Y aquí la resonancia magnética nos está dando demasiada información. No se ve tan afectado como se ve aquí, porque estamos en decúbito, pero vean cómo se debe ver un cuerpo vertebral. Un gris claro, bonito, perfectamente cuadrado, con un disco intervertebral entre un hueso y el otro hueso. Aquí tenemos un cuerpo vertebral de una intensidad totalmente distinta a los cuerpos suprayacentes. El de abajo, es decir, el DL3, también se ve anormal, con una fractura de la plataforma. Y el DL4 tenemos una imagen hipointensa en la parte posterior del cuerpo vertebral. Oye, ya son 3 vértebras que tenemos que no se ven normales. Doctores, ¿qué está pasando? ¿Qué tiene esta paciente? Estas son metástasis del antecedente sea de cáncer de mama, ¿no? Estas son metástasis, son fracturas patológicas por metástasis. Le hicimos un PET a esta paciente y todos esos puntitos negros son metástasis. A esta paciente ya no se le puede hacer nada, se le opera para quitar el dolor, pero el pronóstico es muy malo. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un síndrome medular, ¿no? Bueno, del cono medular, ¿no? Por fractura patológica por cáncer. El síndrome medular anterior, digo aquí un poquito más rápido que estamos en contra del tiempo, es de los menos frecuentes, es el de peor pronóstico que hay, generalmente es por etiología vascular y lo que platicábamos, si se infarta la arteria medular anterior, vamos a tener un compromiso de los 2/3 anteriores de la médula y es irreversible, ¿no? Vamos a tener alteraciones sensitivas y motoras, pero es predominantemente sensitivo. Afortunadamente para los pacientes, pero desafortunadamente para esta plática, no tengo imágenes de este tipo de síndrome porque es muy, muy raro, pero la mayor frecuencia es vascular y es por oclusión arterial a nivel de la arteria de Abanquibus. Cuando tenemos un síndrome medular completo, vamos a tener las 3 principales características: que tengamos afección motora, afección sensitiva y afección de esfínteres, ¿no? Hay diferentes escalas para clasificarlos, pero por ejemplo, vean este tumor, cómo está comprimiendo la médula, abarca prácticamente el 90% del conducto medular y vamos a tener evidentemente afección de esfínteres, afección motora y afección sensitiva, ¿no? Un síndrome medular completo no es lo mismo a un síndrome o un paciente que se va a quedar cuadripléjico. Eso depende de la etiología. El síndrome medular completo está hablando de la afección sensitiva motora y autonómica, ¿no? Si sabemos que es un síndrome completo por una compresión tumoral, en el 90% de los casos le quitas el tumor, se descomprime y recupera. Si es algo traumático, son muy pocas veces las que se va a recuperar el paciente. Y aquí también habla mucho de la temporalidad. Si nosotros nos tardamos mucho en operar a un paciente, vamos a tener unas secuelas muy importantes e irreversibles. Otros tipos de síndromes medulares completos y diferentes etiologías. El primer cuadro, este es un plasmocitoma, es decir, un tumor propio de las células hematológicas, y vean cómo destruye el hueso, aquí la apófisis espinosa, pero cómo sigue hacia los pedículos y también está comiendo el cuerpo vertebral. Esta parte central es lo que le queda de médula y vean cómo está apretada toda la médula, como asfixiándose. Entonces, esto es un síndrome medular completo, secundario, un plasmocitoma. Estos pacientes se les quita el hueso, se les quita el tumor, se les da radiación y generalmente tienen un mejor pronóstico. Esta segunda imagen es una infección, esta es una discitis vertebral, del disco intervertebral. Vean cómo se destruye el disco, empieza a destruir el hueso y tenemos por el absceso que se hace por la infección, se hace una compresión del conducto medular. Entonces, con esto tenemos una afección motora de esfínteres y sensitiva. Estos son pacientes que pocas veces pueden volver a caminar. Y en la última imagen, es una estructura de un desgaste, un deterioro degenerativo, donde tenemos una espondilolistesis cervical, donde tenemos una compresión a nivel medular por el estrechamiento del conducto raquídeo, ¿no? Vean cómo se hace como un reloj de arena a ese nivel, y por ese espacio que generalmente debe de medir 13 milímetros, la médula está pasando por un espacio de 2 o 3 milímetros. Entonces, esas son las compresiones que podemos llegar a tener. Entonces, si tenemos un conducto de 13 y lo reducimos a 2 milímetros, obviamente todas las funciones medulares pueden estar afectadas.
¿Cuáles son las causas de cada uno de los síndromes? Tenemos síndromes completos y estas son generalmente las tumorales e infecciosas, pero muchas veces se comparten la sintomatología, los signos clínicos entre uno y otro síndrome y también de la etiología. Entonces, vamos a lo mismo. Sean obsesivos con la historia clínica, su exploración, los estudios de imagen que le hagamos a los pacientes para tener esto mucho más claro y tener una certeza diagnóstica mucho más rápida para mejorar el pronóstico de los pacientes. Quédense con esto. Este es el resumen de toda la clase. Si tenemos un síndrome completo, ¿no? Dependiendo de la localización, vamos a tener afección sensitiva, motora y de dolor y temperatura. Si tenemos un síndrome con hemisección medular o de Brand sequard, vamos a tener una afección ipsilateral a la lesión de la vibración y motora, pero una contralateral de dolor y temperatura. Si tenemos un síndrome centromedular leve a nivel cervical, vamos a una alteración en la termoalgesia. Si tenemos un síndrome centromedular alto, ¿no? Pero que no llega hasta el cono medular, podemos tener afección sensitiva motora autonómica, dolor y temperatura, pero con preservación de esfínteres. Si el síndrome llega hasta el nivel del cono medular, también vamos a tener afección de esfínteres. Y si tenemos un síndrome de cordones posteriores puro, la alteración en la propiocepción va a ser lo más característico, ¿no? Y cuando tenemos un síndrome medular anterior, pues vamos a tener principalmente la afección motora, dolor y temperatura de manera bilateral. ¿Cuáles van a ser las indicaciones quirúrgicas para estos casos? A toda la sintomatología, que tengamos una evidencia, que hay una lesión volumétrica, llámese hernia, tumor, hematoma o absceso, que nos esté provocando este déficit. Lesiones pseudotumorales, tumores benignos, tumores malignos, tumores metastásicos, ¿no? No necesitamos establecer un diagnóstico primario en los tumores para tomar medidas quirúrgicas, pero sí es importante hablar con el paciente del pronóstico dependiendo de la etiología de cada paciente. ¿Qué necesitamos hacer? Siempre, historia clínica, exploración física detallada. Siempre que puedan, pidan la resonancia magnética. No importa que no sepan dónde está la lesión, pidan al paciente, ¿sabes qué? Hazte una resonancia magnética de neuroeje para ver qué está pasando y en dónde está pasando. Les va a salir mucho más barato que múltiples estudios diagnósticos invasivos que no son concluyentes. Esto, para dar un tratamiento oportuno, siempre alinear sus objetivos como médicos y como pacientes. Sabe que, señora, usted tiene metástasis de mama por todos lados, su expectativa de vida es nula, el objetivo de la cirugía es quitarle el dolor, no es algo curativo, ¿no? O sabes qué, te voy a quitar la hernia, pero si no te cuidas puedes volver a suceder y va a salir peor y vas a tener un déficit permanente. Entonces, siempre sean claros con los pacientes y siempre buscan establecer un diagnóstico definitivo, es decir, histopatología, histopatología, histopatología. Las imágenes se parecen mucho, pero el diagnóstico definitivo lo da el patólogo. Muchas gracias.